Esta es la historia de un niño que, antes de cumplir 13 años, ya lo había perdido todo: su madre, su padre, su casa y la vida que conocía. Nadie hubiera apostado nada por él. Y sin embargo, ese niño terminó creando uno de los relojes más famosos y respetados del mundo entero. Todo comienza en 1881, en Kulmbach, un pequeño pueblo tranquilo del sur de Alemania, rodeado de colinas verdes y casas de techos rojos. Ahí, en una familia protestante de clase media, nació un niño llamado Hans Wilsdorf. Hans era el segundo de 3 hermanos. Su padre dirigía un negocio familiar que había pasado de generación en generación, y su madre cuidaba del hogar. Era una infancia normal, tranquila, sin lujos pero sin carencias. Nada hacía pensar que la vida le tenía preparado un giro tan duro. Cuando Hans todavía era un niño, su madre enfermó gravemente. A pesar de los cuidados, no logró recuperarse y falleció, dejando un vacío enorme en la familia. Hans tuvo que aprender, demasiado pronto, lo que significa perder a alguien para siempre. El destino no había terminado de golpearlo. Poco tiempo después, también su padre murió. Con apenas 12 años, Hans se quedó completamente huérfano, sin madre, sin padre, y sin saber muy bien qué sería de su vida a partir de ese momento. Sus tíos se hicieron cargo de él y de sus hermanos, pero tomaron una decisión que marcaría para siempre a Hans: vendieron el negocio familiar que había pertenecido a su abuelo y después a su padre. De un plumazo, desapareció lo único que quedaba de su vida anterior. De un día para otro, Hans perdió su casa, su apellido ligado a un negocio, y la sensación de pertenecer a un lugar. Era apenas un adolescente, y ya tenía que enfrentar solo lo que la mayoría de los adultos jamás llegan a vivir. Fue enviado a un internado en Alemania, un lugar de reglas estrictas, horarios fijos y muy poco cariño. Ahí no había nadie que lo consintiera ni que le resolviera los problemas. Tenía que aprender, él solo, a levantarse cada mañana y seguir adelante. Fue precisamente en ese internado donde, sin saberlo, empezó a construir el carácter que años después lo haría inolvidable. Aprendió disciplina, aprendió a no quejarse, y aprendió algo todavía más importante: que las circunstancias difíciles no tienen por qué definir el resto de la vida de una persona. Cuando cumplió 19 años, Hans tomó una decisión valiente para la época: dejar Alemania por completo. No tenía familia que lo retuviera, ni un negocio que heredar. Solo tenía sus manos, su mente, y unas enormes ganas de empezar de nuevo en otro lugar. Viajó hasta Ginebra, Suiza, una ciudad completamente distinta a todo lo que había conocido. Sin dinero de sobra ni contactos importantes, tuvo que buscar trabajo casi de inmediato para poder sobrevivir en una ciudad extranjera. Consiguió su primer empleo en una empresa que exportaba perlas a distintos países del mundo. No era el trabajo de sus sueños, pero le enseñó algo muy valioso: cómo funcionaba el comercio internacional, y cómo se construye la confianza de un cliente que compra algo caro y delicado. Poco después se mudó a la Chaux de Fonds, un pueblo suizo conocido como el corazón de la relojería del país. Ahí, por primera vez, Hans se topó de frente con el mundo que terminaría cambiando su vida para siempre: el de los relojes. En los talleres de esa ciudad, Hans observó de cerca cómo se fabricaba un reloj, pieza por pieza, con una precisión casi obsesiva. Quedó completamente fascinado al ver cómo mecanismos tan pequeños podían medir el tiempo con tanta exactitud. Ahí aprendió los secretos de la precisión relojera: cómo cada engranaje diminuto debía encajar perfectamente con los demás, y cómo un solo error, por pequeño que fuera, podía arruinar todo el mecanismo. Esa obsesión por la perfección se quedaría con él para siempre. En 1903, con apenas 22 años, Hans decidió mudarse a Londres, buscando algo más grande que lo que Suiza podía ofrecerle. Y fue justo ahí, en las calles de esa ciudad, donde comenzó a formarse en su cabeza una idea que nadie más se atrevía a imaginar. En esa época, casi ningún hombre usaba reloj en la muñeca. Lo normal era llevar un reloj de bolsillo, guardado dentro del chaleco y sujeto con una pequeña cadena. Era elegante, sí, pero también incómodo, lento de sacar, y poco práctico para la vida diaria. Pero Hans pensó diferente a todos los demás. Se preguntó algo que en ese momento sonaba casi ridículo: ¿y si la gente pudiera llevar puesto el reloj directamente en el brazo, siempre visible, sin tener que meter la mano al bolsillo cada vez que quisiera saber la hora? La industria relojera de la época se rió abiertamente de esa idea. Los expertos decían que un reloj de pulsera era frágil, que se rompería con cualquier golpe, y que además parecía una joya femenina, no algo digno de un hombre serio y trabajador. Pero Hans no se dejó convencer por las burlas. Después de haber perdido a sus padres, su casa y todo lo conocido, el miedo al fracaso ya no tenía el mismo poder sobre él. Estaba dispuesto a apostar por una idea en la que nadie más creía. En 1905, con el respaldo económico de su cuñado Alfred Davis, Hans fundó su propia empresa en Londres, Wilsdorf y Davis. Era un negocio pequeño, con poco personal, pero con una visión enorme detrás. La empresa comenzó importando mecanismos de reloj fabricados en Suiza, y colocándolos dentro de cajas elegantes y bien diseñadas, pensadas para venderse en tiendas de todo el mundo.
Poco a poco, esos primeros relojes de pulsera empezaron a ganarse un lugar en el mercado. En 1908, Hans quiso darle a su marca un nombre propio, único, que nadie pudiera confundir con otro. Se sentó durante horas a combinar letras del alfabeto una y otra vez, probando más de 100 posibilidades distintas, buscando algo que sonara fuerte y memorable. Finalmente encontró la palabra perfecta, corta, fácil de pronunciar en casi cualquier idioma del mundo, y con un sonido que evocaba precisión mecánica. Así nació el nombre Rolex, una palabra inventada que en pocos años se convertiría en sinónimo de excelencia, pero el camino no fue sencillo. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico impuso impuestos altísimos a los productos considerados de lujo, y los relojes entraban directamente en esa categoría. El negocio de Hans empezó a perder fuerza dentro de Inglaterra. Así que, en 1919, Hans tomó otra decisión arriesgada, mudar toda su empresa de Londres a Ginebra, Suiza, dejando atrás años de trabajo en un país para reconstruir todo, otra vez, desde cero en otro lugar. Ya instalado en Suiza, Rolex dio uno de los pasos más importantes de su historia. En 1926 crearon el Oyster, el primer reloj de pulsera del mundo completamente hermético, capaz de resistir el agua, el polvo y los golpes de la vida diaria. Para demostrarle al mundo que el reloj realmente funcionaba, en 1927 Rolex tuvo una idea de marketing muy audaz. Le entregaron uno de estos relojes a Mercedes Gleitze, una nadadora que se disponía a cruzar a nado el Canal de la Mancha. Gleitze nadó durante más de 10 horas seguidas en aguas frías y agitadas. Cuando finalmente salió del agua, revisaron el reloj que llevaba puesto todo ese tiempo. Seguía funcionando perfectamente, sin una sola gota de agua adentro. El mundo entero quedó impresionado. La hazaña apareció publicada en los periódicos más importantes de la época, con fotografías del reloj y la nadadora. De la noche a la mañana, Rolex pasó de ser una marca desconocida a convertirse en un nombre que todos empezaban a reconocer. Desde ese momento, la empresa no dejó de innovar. En 1931 crearon el mecanismo de cuerda automática, que se recargaba solo con el movimiento natural de la muñeca. Cada pocos años aparecía un nuevo avance en precisión, resistencia o diseño. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, la reputación de Rolex creció de una manera inesperada. Se dice que Hans permitió a soldados prisioneros de guerra comprar sus relojes a crédito, confiando en que le pagarían una vez terminara el conflicto y recuperaran la libertad. El niño que en 1893 se había quedado sin nada, sin familia, sin casa, sin certezas, se había convertido en el fundador de una de las marcas de relojes más respetadas y deseadas de todo el planeta. En 1944, pensando en el futuro de su empresa más allá de su propia vida, Hans creó la Fundación Hans Wilsdorf, para que Rolex siguiera funcionando, creciendo y ayudando a otras personas incluso después de su muerte. Hans Wilsdorf falleció en 1960, en Ginebra, pero su historia sigue viva hasta hoy. Porque a veces, las peores pérdidas de la vida no destruyen a una persona, la obligan a construir algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Y la historia de Hans Wilsdorf es la prueba de eso.